La disputa se convirtió en una guerra entre mujeres ambiciosas y ricas, pero una joven humilde apareció, con algo imposible de ignorar. Cuando el hijo vio su anillo, cayó de rodillas al instante. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El salón principal de la mansión Salazar resplandecía bajo las arañas de cristal, mientras la élite empresarial del país degustaba champán en delicadas copas. El evento, anunciado como una cena benéfica, había atraído a cientos de invitados importantes que circulaban por el lujoso ambiente, admirando la decoración impecable y los arreglos de orquídeas blancas que adornaban cada mesa. Elena Martínez observaba todo a través de la pantalla de su laptop en su pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Como contadora de una empresa mediana, estaba acostumbrada a lidiar con números, no con el glamour exhibido en la transmisión en vivo del evento. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la antigua cajita de madera que su madre le había dejado, mientras sus ojos se fijaban en la imponente figura de Alfonso Salazar, que acababa de subir al escenario. El empresario, conocido por su discreción y poder entre bastidores del mercado financiero, ajustó el micrófono con un movimiento preciso. Su traje italiano impecable y su postura autoritaria contrastaban con el brillo inquieto en sus ojos. A su lado, Mateo Salazar, su único hijo, mantenía una expresión neutra, casi desinteresada. «Agradezco la presencia de todos en esta noche especial», comenzó Alfonso, su voz grave resonando por el salón. Como saben, la Fundación Salazar siempre se ha dedicado a causas transformadoras. Hoy, sin embargo, no estamos aquí solo para una acción benéfica más. Un murmullo recorrió el ambiente. Elena se inclinó en su silla, intrigada por el cambio en el tono del empresario. En la pantalla podía ver a los fotógrafos acercándose al escenario, cámaras en mano. «Mi hijo Mateo completó recientemente su doctorado en Economía en Ginebra», continuó Alfonso, colocando su mano sobre el hombro de su hijo, que permanecía impasible. «Y ha llegado el momento de pensar en el futuro del Grupo Salazar, no solo en los negocios, sino también en nuestra familia». El silencio en el salón era palpable. Mateo desvió la mirada hacia un punto indefinido en la pared, con la mandíbula ligeramente tensa. «Por eso, lanzo hoy un desafío único». Alfonso hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo al público. «Aquella que traiga el anillo más hermoso se casará con mi hijo». El anuncio cayó como una bomba en el salón. Las copas tintinearon, las voces se elevaron en asombro y confusión. Mateo, por primera vez, mostró una reacción visible. Sus cejas se arquearon con incredulidad. Elena, en su apartamento, casi derrama su té de manzanilla. Sus dedos apretaron instintivamente la cajita de madera que había pertenecido a su madre, Lucía, fallecida hace pocos meses. Dentro de ella reposaba el único tesoro que poseía, un anillo de plata antigua con un ópalo azul claro, herencia de su abuela Amelia. «Las inscripciones comienzan mañana», prosiguió Alfonso, ignorando el bullicio. «Todas las candidatas serán cuidadosamente evaluadas. El anillo elegido no será necesariamente el más caro o el más lujoso, sino aquel que lleve la historia más significativa». Las cámaras se volvieron hacia Mateo, que mantenía una sonrisa forzada. Sus ojos, sin embargo, revelaban una mezcla de frustración y resignación. Elena notó cómo sus manos, discretamente cerradas, traicionaban su aparente calma. «Este no es solo un concurso de joyas», finalizó Alfonso. «Es una búsqueda de alguien que comprenda el verdadero valor de las cosas». Mientras el salón estallaba, en aplausos y comentarios excitados, Elena apagó la laptop. Su mirada vagó por el pequeño departamento, deteniéndose en las fotografías de su madre y su abuela en la pared. El anillo en su cajita parecía pulsar con los recuerdos de 3 generaciones. En la televisión, los primeros comentaristas ya especulaban sobre el inusual concurso. Se mencionaban nombres de socialités y herederas como favoritas. Elena abrió la cajita despacio, contemplando el ópalo que brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. Recordó las palabras de su madre:
No todo lo que brilla es oro. A veces es el tiempo el que pule lo que importa. Sus dedos acariciaron la superficie lisa de la piedra mientras su mente vagaba hacia la carta que encontrara entre las pertenencias de Lucía. Un texto simple pero profundo, sobre valores, tiempo y verdaderas riquezas. Elena nunca había imaginado que participaría en algo así, pero algo dentro de ella le decía que necesitaba honrar aquel legado familiar. La noticia del concurso del anillo se extendió como fuego en paja seca. En menos de 24 horas, los principales medios de comunicación del país no hablaban de otra cosa. El nombre de Mateo Salazar se convirtió en tendencia en redes sociales, y la sede del Grupo Salazar fue rodeada por reporteros ávidos de más detalles sobre la inusual competencia. Valeria Montero fue la primera en manifestarse públicamente. La heredera de la prestigiosa red de joyerías francesa concedió una entrevista exclusiva la mañana siguiente al anuncio. Con su característico acento y gestos estudiados, declaró que participaría en el concurso con una pieza única, guardada por generaciones en su familia. El anillo que presentaré tiene una historia que se remonta a la realeza europea, afirmó Valeria, sus ojos verdes brillando para las cámaras. Es una pieza que representa no solo lujo, sino tradición y poder. Mientras tanto, en su oficina en la empresa de contabilidad, Elena trataba de concentrarse en las hojas de cálculo frente a ella. Las conversaciones en el pasillo, sin embargo, no permitían que olvidara el evento de la noche anterior. Sus colegas discutían animadamente las candidatas que ya se habían inscrito. ¿Viste que Renata Gutiérrez también va a participar?, comentó una de ellas, acercándose al escritorio de Elena. Tiene millones de seguidores. Ya publicó historias mostrando su colección particular de joyas. Elena solo sonrió, volviendo su atención a los números en su pantalla, pero sus pensamientos seguían regresando a la cajita de madera en su bolso, donde el anillo de su abuela reposaba silenciosamente. Durante el almuerzo, sola en una pequeña cafetería cercana al trabajo, Elena finalmente reunió el valor para abrir nuevamente la carta de su madre. Las palabras escritas con la delicada caligrafía de Lucía parecían aún más significativas ahora. Mi querida Elena, cuando leas esta carta ya me habré ido, pero quiero que sepas que la verdadera herencia que te dejo no está en cuentas, bancarias o propiedades. Está en este anillo que tu abuela Amelia me confió y que ahora pasa a ti. Lleva nuestra historia, nuestros valores, nuestra fuerza. El ópalo no es la más cara de las piedras, pero su belleza viene de dentro, igual que la tuya. No todo lo que brilla es oro. A veces es el tiempo el que pule lo que importa. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Elena. Se secó discretamente, guardando la carta con cuidado. En ese mismo momento, su celular vibró con una notificación. Las inscripciones para el concurso estaban oficialmente abiertas. Mateo Salazar, por su parte, atravesaba los pasillos del holding con pasos pesados. Las pantallas de las computadoras mostraban titulares sobre el concurso y podía sentir las miradas curiosas de los empleados. En su oficina encontró un montón de revistas de negocios con su foto en la portada. «No puedes hablar en serio con esto, papá», dijo, entrando sin llamar en la oficina de Alfonso Salazar. El empresario levantó los ojos de sus documentos, una sonrisa enigmática en sus labios. «Por el contrario, hijo, nunca he hablado tan en serio. ¿Un concurso de anillos? ¿Así es como pretendes definir el futuro de la empresa? ¿De mi vida?» Alfonso se levantó tranquilamente, acercándose a la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «Todavía no has entendido, Mateo. No se trata solo de un anillo o un matrimonio. Es una prueba de carácter, de valores, de esencia. Una prueba pública transmitida por los medios, convirtiendo mi vida personal en un circo». «A veces», respondió Alfonso, volviéndose para mirar a su hijo, «es necesario crear un espectáculo para revelar la verdad detrás de las apariencias». Mateo salió de la oficina de su padre sintiéndose aún más frustrado. En el elevador, revisó su celular. Ya había más de 1000 inscripciones para el concurso. Entre ellas,
nombres de familias tradicionales, celebridades e influencers digitales. En su departamento, Elena finalmente tomó su decisión. Con manos temblorosas, accedió al sitio oficial del concurso. Los campos del formulario de inscripción parecían intimidantes: nombre, historial familiar, patrimonio declarado, conexiones sociales. Respirando profundo, comenzó a llenar. Elena Martínez, contadora, 28 años. En la sección sobre el anillo, dudó por un momento antes de escribir. Ópalo azul claro en anillo de plata antigua, valor estimado incalculable. Historia: 3 generaciones de mujeres que aprendieron que la verdadera belleza no está en el brillo exterior, sino en la fuerza que llevamos dentro. El proceso de selección de las candidatas ocurrió en medio de una tormenta mediática. Durante 2 semanas, un equipo especializado analizó miles de inscripciones, reduciéndolas a 100 finalistas. La lista oficial sería divulgada en un evento transmitido en vivo por Internet. Liliana Álvarez, exmodelo internacional con conexiones en el mercado financiero, aguardaba el anuncio en su penthouse en Polanco. Sus ojos color miel estudiaban la pantalla de la laptop, mientras sus dedos tamborileaban sobre una caja de terciopelo negro que guardaba un anillo con un raro diamante rosa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó su asesor Mario, ajustando sus lentes de armazón dorado. Tu participación en el concurso puede afectar las negociaciones con los inversionistas europeos. Liliana sonrió, una sonrisa calculada que no alcanzaba sus ojos. Al contrario, Mario, este concurso es exactamente lo que necesitamos para consolidar nuestra posición. Un matrimonio con Mateo Salazar abriría todas las puertas que aún están cerradas para nosotros. Al otro lado de la ciudad, Renata Gutiérrez realizaba un live para sus millones de seguidores, exhibiendo su colección de joyas. La influencer digital, conocida por su estilo extravagante y personalidad explosiva, no escatimaba en promesas. Pueden apostar, mis amores. El anillo que elegí dejará a todos con la boca abierta. Y ya les aviso, no vine a jugar. Quien intente meterse en mi camino conocerá un lado mío que nadie quiere ver. Elena veía todo esto en su intervalo de almuerzo, compartiendo un sándwich con su mejor amiga, Carmen, en la plaza frente a la oficina. El día estaba particularmente agradable, con una brisa suave meciendo las hojas de los árboles. ¿Estás realmente preparada para esto, Ele?, preguntó Carmen, preocupación evidente en su voz. Estas mujeres parecen intensas. Elena ajustó el anillo de ópalo en su dedo, observando cómo la piedra cambiaba de tono bajo la luz del sol. No estoy compitiendo con ellas, Carmen. Solo estoy honrando la memoria de mi madre y de la abuela Amelia. Si no soy seleccionada, al menos sé que lo intenté. La laptop de Elena emitió un suave sonido. La transmisión en vivo estaba comenzando. Alfonso Salazar apareció en pantalla, acompañado por un equipo de especialistas en joyería e historia del arte. Tras un minucioso análisis, comenzó. Seleccionamos a 100 mujeres que presentaron las historias más intrigantes y significativas. Cada una de ellas tendrá la oportunidad de presentar personalmente su anillo y su historia en una serie de eventos exclusivos. La lista comenzó a divulgarse en orden alfabético. Como era de esperar, Liliana Álvarez, Valeria Montero y Renata Gutiérrez estaban entre las primeras confirmadas. Sus nombres fueron recibidos con una explosión de comentarios en redes sociales. Elena apenas respiraba, sus ojos fijos en la pantalla mientras las letras se acercaban a la M. Carmen sostenía su mano, ofreciendo apoyo silencioso. Elena Martínez. El Tens. Nombre sonó casi surreal entre los apellidos tradicionales y famosos. Elena parpadeó varias veces, insegura de si había escuchado correctamente. Carmen soltó un grito de alegría, abrazándola con fuerza. «Lo lograste, Ele, lo lograste». En la oficina del Grupo Salazar, Mateo observaba la transmisión con una expresión enigmática. Su asistente, Pedro, entró en la oficina con una carpeta que contenía información detallada sobre cada finalista. «Algunas elecciones interesantes», comentó Pedro,
hojeando los documentos, especialmente esta Elena Martínez, una contadora común sin conexiones aparentes. El comité quedó intrigado con la historia de su anillo. Mateo tomó la ficha de Elena, estudiando la foto adjunta. Había algo en su sonrisa discreta que parecía genuino, diferente de las expresiones estudiadas de las otras candidatas. Un ópalo azul, murmuró, leyendo la descripción, en un anillo de plata antigua. No es exactamente lo que se esperaría en un concurso de este nivel, observó Pedro. Mateo guardó la ficha, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tal vez sea exactamente por eso que fue elegida. Mientras tanto, en la oficina de Alfonso Salazar una reunión confidencial tenía lugar. Valeria Montero, acompañada de su padre Mauricio, discutía los términos de una posible alianza comercial. «Entienda, señor Salazar», dijo Mauricio, su acento francés más pronunciado que lo habitual. «Una unión entre nuestras familias sería estratégicamente beneficiosa para ambas partes. Nuestra red de joyerías en Europa, combinada con su imperio financiero». Alfonso levantó la mano, interrumpiéndolo. «Mauricio, aprecio tu visión de negocios, pero este concurso no es una negociación comercial, es algo mucho más complejo». ¿Complejo? Valeria se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con determinación. «Créame, señor Salazar, entiendo perfectamente la complejidad de la situación y estoy preparada para probar que soy la elección correcta, no solo para sus negocios, sino para su familia». Alfonso observó a la joven con interés. En sus años de experiencia en los negocios, había aprendido a reconocer la ambición cuando la veía, y Valeria Montero rebosaba ambición por todos los poros. La primera fase del concurso consistía en entrevistas individuales con cada una de las 100 finalistas. El lugar elegido fue la Fundación Salazar, un edificio histórico en el centro de la ciudad que albergaba uno de los centros culturales más importantes del país. Elena llegó puntualmente a la hora señalada, vistiendo un conjunto simple pero elegante que Carmen la había ayudado a elegir. El vestíbulo principal estaba repleto de otras candidatas, todas impecablemente producidas y rodeadas por asesores. «Señorita Martínez», una asistente se acercó a ella. «Por favor, acompáñeme». Mientras atravesaban pasillos decorados, con obras de arte contemporáneo, Elena no pudo dejar de notar la diferencia entre ella y las otras concursantes. No tenía equipo, no usaba joyas además del anillo de su abuela, y llevaba solo un pequeño bolso donde guardaba la carta de su madre. La sala de entrevistas era un ambiente acogedor, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. Para su sorpresa, encontró solo a una persona esperando, un hombre joven con lentes de armazón discreto y un blazer casual. «Buenas tardes, Elena», sonrió extendiendo la mano. «Soy Luis Méndez, curador de la fundación. ¿Conversamos un poco?» Elena asintió sentándose en el sillón indicado. Luis tomó una tablet y comenzó a hacer anotaciones. «Háblame sobre tu anillo», pidió, su tono gentil disminuyendo un poco la tensión que Elena sentía. Ella se quitó el anillo del dedo con cuidado entregándoselo a Luis. «Perteneció a mi abuela Amelia, que lo pasó a mi madre Lucía y ahora es mío. El ópalo no es una piedra considerada preciosa por los estándares tradicionales, pero tiene un brillo único», completó Luis, estudiando la piedra, abajo la luz. «Sabes, los ópalos son fascinantes. Cambian de color dependiendo del ángulo de la luz, como si guardaran diferentes historias dentro de sí». Elena sonrió, sorprendida por la observación poética. «Es exactamente eso lo que mi abuela solía decir. Decía que el ópalo era como la vida, su belleza depende de la forma en que eliges mirarla». En otro piso del edificio, Valeria Montero enfrentaba su propia entrevista. A diferencia de Elena, estaba rodeada por un equipo de especialistas en 1907 joyería y había preparado una presentación completa sobre la historia de su anillo con diamante. «Como pueden ver», explicaba, gestos precisos acompañando sus palabras, «este diamante fue tallado en 1789, en vísperas de la Revolución Francesa.
representa no solo valor material, sino un momento histórico crucial. Mateo Salazar, que asistía a algunas entrevistas a través de un circuito cerrado de TV en su oficina, observaba con creciente interés los diferentes enfoques de las candidatas. Renata Gutiérrez había transformado su entrevista en un verdadero espectáculo, transmitiéndolo todo en vivo para sus seguidores. Liliana Álvarez, por su parte, había enfocado su presentación en las posibles sinergias empresariales que su anillo y su matrimonio podrían proporcionar. Interesante cómo cada una interpreta el desafío de forma diferente, comentó Pedro, que acompañaba a Mateo. Sí, respondió Mateo, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba la entrevista de Elena. Algunas ven esto como un concurso de joyas, otras como una negociación comercial, pero pocas parecen entender el verdadero propósito. Al final del día, Elena dejó la fundación sintiéndose extrañamente ligera. Mientras esperaba el autobús, en la parada, notó a un hombre parado cerca de ella, observando una escultura moderna instalada en la plaza frente al edificio. Es interesante cómo el arte puede hacernos ver las cosas de forma diferente, ¿no?, comentó él sin voltearse. Elena miró la escultura. Era una representación abstracta del tiempo, con formas que parecían fluir unas en otras. Sí, especialmente cuando representa algo tan intangible como el tiempo. El hombre se volvió hacia ella, y Elena notó algo familiar en sus ojos. ¿Crees que el tiempo cura o solo revela? Ella reflexionó por un momento, recordando las palabras de su madre. Depende de lo que hagas mientras pasa. Una pequeña sonrisa surgió en los labios de él, pero antes de que pudiera responder, el autobús de Elena llegó. Ella se despidió con un gesto y partió, sin saber que acababa de tener su primera conversación real con Mateo Salazar. A medida que el concurso avanzaba, los medios comenzaron a identificar a sus favoritas entre las candidatas. Valeria Montero, Renata Gutiérrez y Liliana Álvarez formaban el llamado Trío de Oro, apareciendo constantemente en programas de televisión y portadas de revistas. Sin embargo, en las redes sociales, un movimiento diferente comenzaba a tomar forma. Una página dedicada a historias de joyas familiares había compartido la foto del anillo de Elena, junto con un breve relato sobre su origen. La simplicidad y profundidad de la historia tocó a miles de personas, que comenzaron a compartir sus propias historias de herencias familiares. Elena lo descubrió durante otro día común de trabajo, cuando Carmen irrumpió en su escritorio, agitando frenéticamente el celular. «Ele, eres tendencia, mira esto», exclamó Carmen mostrando la pantalla. «La gente está usando el hashtag Team Elena y compartiendo historias sobre joyas de sus abuelas». Elena parpadeó, atónita, mientras leía los comentarios. Personas de todo el país compartían fotos de anillos simples, collares antiguos y otras joyas que llevaban historias de amor y superación. «Esto es inesperado», murmuró Elena, sintiendo el peso del anillo de ópalo en su dedo. En la oficina de Alfonso Salazar, la repercusión tampoco pasó desapercibida. El empresario observaba los informes de medios con particular interés, mientras su asesor de prensa presentaba los últimos análisis. «Es un fenómeno interesante, señor Salazar», explicaba el asesor. «Mientras las otras candidatas invierten en marketing tradicional y conexiones de alto nivel, esta Elena Martínez ha conquistado un público completamente diferente. Son personas comunes que se identifican con su historia». Alfonso sonrió enigmáticamente. «¿Y qué piensa Mateo sobre esto?» Su hijo se ha mantenido discreto, como siempre, pero notamos que ha seguido de cerca todas las repercusiones. En el otro lado de la ciudad, Valeria Montero no estaba nada satisfecha con el rumbo de los acontecimientos. En su oficina, en La Cintos, filial mexicana de las joyerías Montero, conducía una reunión de emergencia con su equipo de relaciones públicas. «¿Cómo una contadora insignificante está robando nuestra atención?», cuestionó su voz cortante como diamante. «Necesitamos cambiar esta narrativa inmediatamente». Mauricio Montero, que acompañaba la reunión por videoconferencia desde París, intervino. «Valeria, querida, tal vez podamos usar esto a nuestro favor.
Al público le encanta una buena rivalidad. Los ojos verdes de Valeria brillaron con una idea. Claro, la princesa y la plebeya, el diamante contra el ópalo. Podemos transformar esto en un cuento de hadas al revés. Mientras tanto, en la Fundación Salazar, Mateo encontraba un momento de paz en la galería de arte. Desde el día de la entrevista, no podía sacar de su cabeza la conversación que había tenido con la misteriosa mujer en la parada de autobús. Había algo en la forma como ella había hablado sobre el tiempo que lo intrigaba profundamente. Aún contemplando el tiempo, la voz de Luis, el curador, interrumpió sus pensamientos. Mateo sonrió, tratando de entenderlo en realidad. Entrevistaste a todas las candidatas, ¿no? ¿Qué te parecieron? Luis ajustó sus lentes pensativo. Cada una tiene su propia forma de brillar, pero sabes que es interesante. Algunas brillan como reflectores, llamando toda la atención hacia sí. Otras brillan como estrellas distantes, esas que solo percibes cuando realmente te detienes a mirar. ¿Como la candidata del anillo de ópalo?, preguntó Mateo tratando de sonar casual. Elena Martínez, confirmó Luis. Sabes, Mateo, hay personas que pasan la vida entera tratando de probar su valor, y hay aquellas que simplemente son valiosas, sin necesidad de probar nada a nadie. La conversación fue interrumpida por una agitación en los pasillos de la fundación. Renata Gutiérrez acababa de llegar para una sesión de fotos no autorizada, transmitiendo todo en vivo para sus seguidores. Gente, miren qué lugar increíble, narraba girando la cámara por el ambiente. ¿Y saben qué es lo mejor? Acabo de descubrir una historia súper interesante sobre cierta candidata que, antes de que pudiera continuar, la seguridad de la fundación intervino, terminando la transmisión. Pero el daño estaba hecho. En las próximas horas, las redes sociales servirían con especulaciones sobre qué secreto Renata estaba a punto de revelar. Elena, ajena a todo esto, había decidido hacer algo diferente después del trabajo. En lugar de ir directo a casa, se bajó algunas paradas antes y caminó hasta una pequeña plaza donde solía ir con su madre. Se sentó en una banca, observando el atardecer que pintaba el cielo de tonos anaranjados. Sacó la carta de su madre del bolso, releyendo las palabras que ya sabía de memoria. Una brisa suave meció las páginas, trayendo consigo el perfume de las flores del jardín. Elena cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran. ¿Es un lugar especial? Una voz familiar la sorprendió. Abrió los ojos y encontró al mismo hombre de la escultura del tiempo. Esta vez sostenía un café para llevar y tenía un aire cansado, como si acabara de salir de una larga reunión. Elena sonrió al desconocido, que ahora no parecía tan desconocido. Sí, es especial. Solía venir aquí con mi madre. ¿Solía?, preguntó él suavemente, sentándose en el otro extremo de la banca después de que ella hiciera un gesto invitándolo. Ella partió hace algunos meses, respondió Elena, guardando la carta en su bolso. Pero de alguna forma aún la siento. Presente aquí. El hombre asintió comprensivo. Algunos lugares tienen ese poder, ¿verdad?, de guardar memorias, de hacernos sentir conectados. Por algunos minutos, permanecieron en un silencio cómodo, observando cómo cambiaban los colores del cielo. Elena notó cómo él parecía relajarse gradualmente, como si dejara que un peso invisible se deslizara de sus hombros. Siempre apareces en momentos contemplativos, comentó ella, rompiendo el silencio. Él rió bajito. Tal vez esté necesitando más momentos así. Sabes, a veces la vida nos empuja en direcciones que no elegimos. Antes de que pudiera continuar, su celular sonó insistentemente. Con un suspiro resignado se levantó. Necesito irme, pero fue bueno compartir este momento. Elena lo observó partir, notando que una vez más no habían intercambiado nombres. Había algo reconfortante en ese anonimato, en esa conexión sin pretensiones. Al día siguiente, la bomba que Renata Gutiérrez había insinuado explotó en las redes sociales. Una fuente anónima había filtrado información sobre supuestas deudas de la familia de Elena, insinuando que su participación en el concurso
estaría motivada por intereses financieros. L, necesitas ver esto. Carmen entró en la sala de descanso de la oficina, donde Elena almorzaba sola. Están intentando difamarte. Elena tomó el celular de su amiga, leyendo los titulares sensacionalistas. Su corazón se encogió al ver cómo distorsionaban la historia de su familia, transformando años de trabajo honesto en un supuesto esquema de interés. No voy a defenderme, declaró devolviendo el celular. Mi historia es verdadera, Carmen, y la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Mientras tanto, en la sede del Grupo Salazar, Mateo confrontaba a su padre. Esto ha pasado de los límites. Necesitamos intervenir. Alfonso permaneció calmado, hojeando tranquilamente algunos documentos. ¿Por qué? Si ella es realmente quien aparenta ser, sabrá lidiar con esto. ¿Y si no es justo que ella tenga que lidiar con esto sola?, cuestionó Mateo, frustración evidente en su voz. Hijo. Alfonso se levantó poniendo una mano en el hombro de Mateo. A veces necesitamos dejar que las personas muestren quiénes realmente son, todas ellas. Al final de aquel día, algo inesperado sucedió. Una señora mayor, antigua cliente, de la joyería donde la abuela de Elena había trabajado como vendedora, buscó a la prensa con una historia diferente. Amelia Martínez no era solo una vendedora, contó emocionada. Era alguien que entendía que las joyas no son solo piedras y metales, son historias, son momentos, son sentimientos. Ella me ayudó a elegir el anillo que uso desde hace 50 años, no por el valor, sino por la historia que podría contar. Otros clientes antiguos comenzaron a aparecer, compartiendo recuerdos similares. El hashtag Historias de Amelia comenzó a ganar fuerza, superando las acusaciones negativas. Liliana Álvarez observaba todo esto con interés calculado desde su penthouse. Es impresionante, comentó con su asesor. Cuanto más intentan derribarla, más fuerte se vuelve. ¿Debemos preocuparnos?, preguntó Mario, su asesor. Liliana sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Al contrario, deja que Valeria y Renata desperdicien energía intentando destruirla. Nosotros tenemos un plan diferente. En la Fundación Salazar, Luis encontró a Mateo nuevamente en la galería, esta vez parado frente a una nueva exposición, fotografías antiguas de la ciudad. ¿Sabes qué es fascinante en estas fotos?, comentó Luis. No son los edificios o las calles lo que llama la atención. Son las personas comunes, viviendo sus vidas extraordinarias sin saber que estaban haciendo historia. Mateo asintió, sus ojos fijos en una fotografía en particular, una antigua joyería del centro, con una vendedora sonriente atendiendo a una pareja. Había algo familiar en esa sonrisa, algo que había visto recientemente en otro rostro. La segunda fase del concurso fue anunciada en una conferencia de prensa lujosa en el Hotel Imperial. Alfonso Salazar, impecable en su traje italiano, reveló que las candidatas participarían en una serie de eventos benéficos organizados por la Fundación Salazar. No buscamos solo una joya valiosa, declaró a los periodistas presentes. Buscamos a alguien que comprenda el verdadero significado de valor y contribución social. El primer evento sería una cena benéfica en favor de un proyecto de educación infantil. Las candidatas deberían no solo asistir, sino también participar activamente en la organización, demostrando sus habilidades de liderazgo y sensibilidad social. Elena recibió la noticia con una mezcla de aprensión y determinación. En su pequeño departamento, examinó su limitado guardarropa, pensando en cómo presentarse adecuadamente en un evento tan sofisticado. No necesitas competir con el guardarropa de ellas, dijo Carmen, que había aparecido para ayudar. ¿Recuerdas lo que tu madre siempre decía sobre la elegancia? Elena sonrió, recordando las palabras de Lucía. La elegancia no está en lo que vistes, sino en la forma en que tratas a las personas. Mientras tanto, en la oficina de Valeria Montero tenía lugar una reunión estratégica. La heredera de las joyerías francesas había convocado a Renata Gutiérrez y otras candidatas influyentes para una propuesta. Ladies, necesitamos ser prácticas, comenzó Valeria sirviendo.
champán en copas de cristal. Este evento benéfico es nuestra oportunidad de mostrar quién realmente pertenece a este círculo y quién no. Renata, ajustando su cámara para una transmisión en vivo, sonrió maliciosamente. Ya tengo algunos planes para nuestra querida contadora. Nada muy obvio, advirtió Valeria. Necesitamos ser sutiles. En el penthouse de Liliana Álvarez tenía lugar una reunión diferente. La exmodelo había invitado a representantes de grandes empresas e inversionistas para discutir posibles alianzas con el proyecto benéfico. Imaginen, argumentaba, gestos elegantes puntuando sus palabras. Una fusión entre responsabilidad social y oportunidades de negocios. Es esto lo que el Grupo Salazar necesita para su próxima fase. Mateo, que seguía los preparativos del evento a distancia, se sentía cada vez más incómodo con el rumbo que tomaban las cosas. En una conversación reservada con Luis, expresó sus preocupaciones. Han transformado un proyecto benéfico en una arena de competición, desahogó. Es exactamente lo contrario de lo que debería ser. Luis, organizando algunas fotografías para una exposición que tendría lugar durante la cena, respondió pensativamente. A veces, Mateo, es necesario dejar que las máscaras caigan naturalmente. Te sorprendería lo que las personas revelan cuando piensan que nadie está prestando atención. En la noche del evento, el salón del Hotel Imperial resplandecía. Mesas elegantemente decoradas con orquídeas blancas y cristales formaban un escenario deslumbrante. Las candidatas llegaban una a una, cada cual tratando de destacarse a su manera. Valeria surgió con un vestido Dior exclusivo, su anillo con diamante histórico, capturando todos los reflejos. Renata hizo su entrada transmitiendo en vivo, con su séquito de seguidores digitales, comentando cada detalle. Liliana circulaba con desenvoltura entre empresarios y socialites, su anillo con diamante rosa, sirviendo como tema de conversaciones estratégicas. Elena llegó discretamente, usando un vestido azul marino simple que había pertenecido a su madre, con pequeños ajustes hechos por Carmen. Su anillo de ópalo, siempre presente, parecía pulsar con luz propia bajo las luces del salón. Al entrar en el ambiente, notó inmediatamente cómo algunas candidatas cuchicheaban y reían, lanzando miradas en su dirección. Pero su atención fue capturada por algo diferente. En las paredes del salón, grandes fotografías en blanco y negro contaban la historia de la Fundación Salazar y sus proyectos sociales. Una foto en particular la hizo detenerse. Mostraba a su abuela Amelia, joven y sonriente, entregando un cheque a un orfanato. La leyenda decía, 1975, donación anónima a través de la Joyería Central para el Orfanato Santa Clara. Impresionante cómo algunas historias se conectan, ¿no? Una voz familiar sonó detrás de ella. Era él, el hombre de la plaza y de la escultura, ahora impecablemente vestido con un traje oscuro. Tú, Elena comenzó, pero fue interrumpida por un súbito alboroto en el salón. Valeria Montero acababa de anunciar una donación sorprendente para el proyecto, robando toda la atención. La cena benéfica proseguía con su programación cuidadosamente orquestada. Valeria Montero, tras su espectacular anuncio de donación, comandaba la atención general con un discurso elocuente sobre responsabilidad social y tradición familiar. Elena, aún cerca de la fotografía de su abuela, se sentía dividida entre la sorpresa del encuentro interrumpido y una creciente inquietud. El hombre misterioso había desaparecido nuevamente entre los invitados, dejando solo el eco de su presencia. «Señorita Martínez», una voz suave la trajo de vuelta al presente. Era una señora mayor, apoyada en un bastón elegante. «Soy Blanca Mendoza, antigua amiga de su abuela Amelia». Elena volvió su atención hacia la señora, notando cómo sus ojos brillaban con memorias antiguas. «¿Usted conoció a mi abuela?» «Oh, sí», Blanca sonrió cariñosamente. «Amelia hizo mucho más que simplemente vender joyas. Ella entendía que cada pieza tenía una historia que contar, un significado más allá del valor material». Mientras conversaban, del otro lado del salón, Renata Gutiérrez ponía en práctica su plan. Con su cámara siempre encendida, se acercó accidentalmente a Elena,
en el momento en que meseros pasaban con bandejas de champán. «¡Ups!», exclamó Renata, chocando a propósito con un mesero que pasaba. La bandeja se inclinó peligrosamente en dirección al vestido de Elena. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Con una agilidad impresionante, Elena no solo esquivó el champán, sino que también logró estabilizar la bandeja, evitando un desastre mayor. «Reflejos rápidos», comentó Blanca, con una sonrisa conocedora. «Exactamente como su abuela». El momento fue capturado en vivo por los seguidores de Renata, pero no de la forma que ella esperaba. En vez de humillación, los comentarios exaltaban la elegancia y presencia de espíritu de Elena. Luis, que observaba todo discretamente, se acercó a Mateo en una esquina del salón. «Interesante cómo algunos planes tienen el efecto opuesto al deseado, ¿no?». Mateo asintió, sus ojos siguiendo a Elena mientras ella continuaba su conversación con Blanca. «Ella es diferente de las otras», murmuró, más para sí mismo que para Luis. La noche avanzaba y Alfonso Salazar subió al escenario para hacer un anuncio importante. «Esta noche no es solo sobre donaciones o apariencias», comenzó, su voz grave captando la atención de todos. «Es sobre comprender el verdadero significado de valor y herencia». Mientras hablaba, Elena notó algo curioso. En una mesa discreta, cerca de una de las ventanas, había una caja antigua de joyas. Parecía fuera de lugar en medio de la decoración moderna del evento. Blanca, siguiendo su mirada, sonrió nuevamente. «Esa caja tiene una historia interesante», comentó. «Fue a través de ella que su abuela hacía sus donaciones anónimas. Pocos saben, pero Amelia guardaba una pequeña parte de su salario cada mes durante años para ayudar a niños necesitados». Elena sintió sus ojos humedecerse. «Ella nunca me contó esto». «Algunas de las mejores historias son aquellas que descubrimos poco a poco», respondió Blanca, apretando suavemente su mano. «Como ese muchacho que no te quita los ojos de encima desde que llegaste». Elena se sonrojó levemente, pero antes de que pudiera responder, Liliana Álvarez tomó el centro del salón. Con su presencia magnética, la exmodelo internacional presentó una propuesta elaborada de asociación entre empresas para expandir el proyecto benéfico. «Imaginen el potencial», su voz melodiosa resonaba por el ambiente. «Una fusión entre tradición, innovación y responsabilidad social». Valeria observaba todo con una sonrisa controlada, pero sus ojos verdes revelaban irritación. Su plan de dominar el evento estaba siendo opacado no solo por Liliana, sino también por la inesperada atención que Elena recibía. La noche llegaba a su fin cuando Alfonso hizo su último anuncio. Como parte de esta iniciativa, cada candidata tendrá la oportunidad de desarrollar un proyecto social propio, algo que refleje sus valores y visión de futuro. Elena, aún conversando con Blanca, no percibió la mirada significativa que Alfonso intercambió con su hijo. Mateo, por su parte, finalmente comprendió parte del plan de su padre. El concurso nunca había sido solo sobre anillos o matrimonio. Al dejar el evento, Elena encontró un pequeño sobre en su bolso. Dentro había solo una frase escrita en 1900, caligrafía elegante. «A veces el mayor tesoro no es el que más brilla, sino el que permanece verdadero a lo largo del tiempo». La letra era desconocida, pero algo en el tono del mensaje la hizo sonreír, recordando al hombre misterioso y sus conversaciones sobre el tiempo. En los días que siguieron al evento benéfico, los medios servían con especulaciones y análisis. El encuentro de Elena con Blanca Mendoza se había vuelto viral, especialmente después de que antiguos registros de la joyería central comenzaran a circular, revelando el trabajo silencioso y dedicado de Amelia Martínez. Elena, sin embargo, estaba enfocada en algo diferente. El desafío de desarrollar un proyecto social propio la hizo sumergirse en las memorias de su familia. En su pequeño departamento había esparcido fotografías antiguas, recortes de periódico y anotaciones por la mesa de la sala. «Mira lo que encontré», exclamó Carmen, que la ayudaba en la investigación. Era un antiguo álbum de recortes
que había pertenecido a la abuela Amelia. Tu abuela guardaba registros de todos los niños que ayudó a lo largo de los años. Elena hojeó el álbum con cuidado, descubriendo una faceta desconocida de su abuela. Cada página contenía historias de vidas transformadas, sueños realizados, pequeños milagros cotidianos construidos con dedicación y discreción. Carmen, Elena dijo suavemente, sus ojos brillando con una idea naciente. Creo que sé exactamente qué tipo de proyecto quiero desarrollar. Mientras tanto, en la sede del Grupo Salazar, Mateo enfrentaba sus propios dilemas. En una tensa reunión con el Consejo Administrativo, diversos miembros expresaban preocupación por el rumbo del concurso. Necesitamos pensar estratégicamente, argumentaba uno de los consejeros más antiguos. La unión con las joyerías Montero podría abrir mercados importantes en Europa. O la asociación con Liliana Álvarez, añadió otro. Sus contactos en el mercado financiero son impresionantes. Mateo observaba la discusión con creciente frustración. Su mirada vagó hacia la ventana, recordando las conversaciones que había tenido con Elena, aunque ella no supiera quién era él. La simplicidad y profundidad de sus palabras contrastaban drásticamente con las manipulaciones y juegos de poder que lo rodeaban. En su oficina particular, Valeria Montero trazaba sus próximos movimientos. Una investigadora privada acababa de entregarle un informe detallado sobre el pasado de Elena. Interesante, murmuró Valeria, sus ojos verdes recorriendo las páginas. Así que la señora Amelia tenía un secreto aún mayor. Mauricio Montero, conectado por videoconferencia desde París, se mostraba impaciente. Ma chérie, necesitamos actuar pronto. Los inversionistas están esperando un desenlace favorable. Patience, papa, respondió Valeria con una sonrisa calculada. A veces es necesario sacrificar un peón para capturar a la reina. En el otro lado de la ciudad, Renata Gutiérrez enfrentaba una crisis de imagen inesperada. Su intento de humillar a Elena en el evento benéfico se había vuelto contra ella, con sus propios seguidores cuestionando su autenticidad. Necesitamos cambiar la narrativa, insistía su asesor de medios sociales. ¿Qué tal una serie de videos mostrando tu lado más humano? Renata ajustó su peluca rubia frustrada. Humano. El público no quiere humano. Quiere espectáculo. Liliana Álvarez, por su parte, se mantenía estratégicamente alejada de estas disputas públicas. En su penthouse, analizaba cuidadosamente cada movimiento de sus competidoras. Es fascinante, comentó con Mario, su asesor. Mientras Valeria y Renata se desgastan en ataques directos, nuestra pequeña contadora crece en las encuestas sin hacer esfuerzo. Elena, ajena a todas estas maquinaciones, había decidido visitar la antigua joyería central, ahora cerrada y abandonada en el centro de la ciudad. El edificio, aunque deteriorado, mantenía una elegancia nostálgica. Mientras observaba la fachada, una voz familiar la sorprendió. ¿También te gusta explorar el pasado? Era él nuevamente, el hombre misterioso, ahora vistiendo jeans y una camisa casual. Parecía más relajado que lo normal, como si también estuviera escapando de algo. En realidad, estoy buscando inspiración, respondió Elena sonriendo. A veces necesitamos mirar hacia atrás para encontrar el camino hacia adelante. ¿Y qué encontraste?, preguntó él, acercándose para observar mejor el escaparate empolvado. Elena tocó el vidrio suavemente. Una historia de dedicación, silenciosa. Mi abuela trabajó aquí durante décadas. Ella creía que cada joya tenía una historia que contar, pero más importante que eso, creía que cada persona merecía la oportunidad de crear su propia historia. El hombre la observaba con intensidad. ¿Y es eso lo que pretendes hacer con tu proyecto social? Sí, Elena sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. Quiero crear un programa de mentoría y capacitación profesional, no solo para jóvenes, sino para cualquier persona que quiera reescribir su historia. Él parecía a punto de decir algo importante cuando su celular vibró insistentemente. Con un suspiro resignado, revisó el mensaje. Debo irme, pero me gustaría escuchar más sobre ese proyecto.
¿Mañana, misma hora?, sugirió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. Mismo lugar, confirmó él, con una sonrisa que iluminó su rostro. En la mañana siguiente, la atmósfera en la Fundación Salazar estaba electrizada. Alfonso había convocado una reunión extraordinaria con todas las finalistas para que presentaran sus proyectos sociales. El auditorio principal, normalmente reservado para grandes eventos corporativos, estaba preparado para recibir las presentaciones. Valeria Montero fue la primera en subir al escenario, impecable en un conjunto Chanel. Su proyecto, una asociación entre joyerías de lujo y escuelas de diseño, prometía ofrecer becas de estudio para jóvenes talentos. Es una forma de unir tradición e innovación, explicó, su presentación repleta de gráficos impresionantes y proyecciones ambiciosas. Además, ya tenemos el compromiso de varias marcas internacionales. Renata Gutiérrez presentó a continuación, transformando su turno en un verdadero show multimedia. Su proyecto se enfocaba en una plataforma digital para conectar a artesanos tradicionales con el mercado de lujo. Vamos a democratizar el acceso al mercado de joyas, declaró mientras sus seguidores comentaban en vivo. Es hora de traer la tradición a la era digital. Liliana Álvarez impresionó a todos con una propuesta que mezclaba sostenibilidad y responsabilidad social. Su proyecto proponía la creación de una certificación para joyas producidas con prácticas sustentables y comercio justo. Elena aguardaba su turno silenciosamente en el fondo del auditorio, revisando sus sencillas anotaciones. Carmen había insistido en acompañarla para darle apoyo moral. «Respira profundo», susurró Carmen apretando su mano. «Tú conoces esta historia mejor que nadie». Cuando llegó su turno, Elena subió al escenario sin presentación en PowerPoint ni efectos especiales. Solo llevaba consigo el antiguo álbum de recortes de su abuela y algunas fotografías. «Mi proyecto se llama Historias que brillan», comenzó, su voz suave pero firme. «No es sobre joyas, sino sobre personas, sobre dar a cada uno la oportunidad de pulir su propia historia». Mientras hablaba, Elena compartió historias del álbum de su abuela, historias de jóvenes que recibieron becas anónimas, de familias que lograron comenzar de nuevo, de sueños que parecían imposibles, pero se realizaron gracias a pequeños actos de generosidad. STEAM, que propongo, es una red de mentoría y apoyo, continuó, donde profesionales experimentados puedan compartir no solo conocimiento, sino también oportunidades, donde cada historia de éxito se convierta en un puente para nuevas historias. En el fondo del auditorio, Mateo observaba la presentación con creciente admiración. A su lado, Luis sonreía discretamente. «Ella no está vendiendo un proyecto», comentó Luis. «Está compartiendo una visión». Alfonso Salazar, sentado en la primera fila, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos revelaban un brillo de interés particular. Valeria, sin embargo, apenas lograba contener su irritación. El informe de su investigadora privada ardía en su bolso, esperando el momento adecuado para ser usado. Después de las presentaciones, mientras las candidatas se dispersaban para un cóctel, Elena fue sorprendida por Blanca Mendoza, que la esperaba en el pasillo. «Su abuela estaría orgullosa», dijo la señora con los ojos húmedos. «Pero hay algo más que necesitas saber sobre ella». Elena sintió su corazón acelerarse. «¿Algo más?». Blanca miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solas. Amelia no era solo una vendedora en la joyería central, ella era... Un repentino murmullo en el pasillo la interrumpió. Valeria Montero se acercaba, seguida por un pequeño séquito de periodistas. «Elena, querida», llamó Valeria, su sonrisa sin alcanzar los ojos. «Qué presentación tan conmovedora. Pero ¿sabes qué es realmente interesante? Lo que descubrí sobre tu familia». Elena sintió que Blanca le apretaba el brazo en advertencia. En ese mismo instante, una figura familiar apareció en el pasillo. El hombre misterioso, ahora con una expresión seria que Elena nunca había visto antes. «Señorita Montero», su voz era firme, «creo que necesitamos hablar en privado».
Valeria. Palideció levemente al reconocerlo, pero mantuvo la postura. Mateo Salazar. ¡Qué sorpresa agradable! Elena sintió que el mundo giraba por un momento. El hombre con quien había estado compartiendo conversaciones y momentos especiales era Mateo Salazar. Antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, Blanca la jaló suavemente lejos del grupo. «Ven, querida», susurró la señora. «Hay mucha más historia por contar, y créeme, algunas verdades necesitan del momento adecuado para brillar». Blanca condujo a Elena hasta una pequeña sala de juntas en el piso superior de la fundación. El ambiente, con sus paredes revestidas de madera oscura y antiguas fotografías enmarcadas, parecía contener historias guardadas por décadas. «Siéntate, querida», dijo Blanca cerrando la puerta suavemente. «Lo que voy a contarte debería haber sido revelado hace mucho tiempo». Elena obedeció, su corazón aún acelerado por el descubrimiento de la verdadera identidad de Mateo. La anciana sacó de su bolso un sobre amarillento por el tiempo. «Tu abuela Amelia no era solo una empleada. De la joyería central», comenzó Blanca, su voz cargada de recuerdos. «Ella era la verdadera propietaria». Elena parpadeó confusa. «¿Cómo? Pero siempre pensé que era solo una vendedora». «Amelia era una mujer adelantada a su tiempo», explicó Blanca, abriendo el sobre con cuidado. «En una época en que las mujeres raramente ocupaban posiciones de poder, ella prefirió permanecer entre bastidores. La joyería oficialmente pertenecía a su marido, tu abuelo, pero era ella quien realmente administraba todo». De dentro del sobre, Blanca extrajo una antigua fotografía. En ella, una joven Amelia sonreía al lado de un hombre elegante. Alfonso Salazar, visiblemente más joven. «Tu abuela y Alfonso eran grandes amigos», continuó Blanca. «Fue ella quien lo aconsejó en sus primeras inversiones, quien lo ayudó a establecer las bases de lo que hoy es el Grupo Salazar». Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿Por qué nunca contó esto? Amelia creía que el verdadero valor no estaba en el reconocimiento público, sino en las acciones silenciosas que transformaban vidas, respondió Blanca. El programa de donaciones anónimas, las becas de estudio, todo esto fue creado por ella con el apoyo discreto de Alfonso. En el pasillo, mientras tanto, Mateo enfrentaba a Valeria en una sala separada. Su rostro normalmente gentil estaba marcado por una seriedad inusual. «¿Qué exactamente pretendes hacer con esa información, Valeria?», preguntó, su voz controlada pero firme. Valeria mantenía su sonrisa calculada. «Solo creo que el público merece saber la verdad sobre la familia Martínez, sobre cómo la aparente simplicidad esconde una historia mucho más interesante». «¿Y crees que revelar esto ahora beneficiaría a quién?», cuestionó Mateo, acercándose a la ventana. «La verdadera historia de la joyería central es conocida por pocos, incluyendo a mi padre y a mí. Si intentas usar esto contra Elena, estarás enfrentando no solo la memoria de Amelia Martínez, sino también al Grupo Salazar». Los ojos verdes de Valeria centellearon. «¿Estás amenazando con descalificarme del concurso? Te estoy recordando que la integridad no es solo una palabra bonita para comunicados de prensa», respondió Mateo, su tono ahora más suave. «Es algo que se construye con acciones, no con manipulaciones». En el vestíbulo principal, Liliana Álvarez observaba el movimiento con interés calculado. Su asistente, Mario, se acercó discretamente. «Las acciones de la joyería central aún existen», murmuró. «Están a nombre de un holding familiar. Si Elena es la única heredera...» «No», interrumpió Liliana, sorprendiendo a su asesor. «Algunas historias no deben ser explotadas. Algunas verdades merecen su propio tiempo para emerger». Carmen, que esperaba ansiosamente en la planta baja, fue sorprendida por Luis, el curador de la fundación. «Tu amiga está a punto de descubrir que a veces el destino tiene un sentido del humor muy particular», comentó, una sonrisa enigmática en sus labios. «¿Cómo así?», preguntó Carmen, intrigada. Luis señaló una antigua fotografía en la pared, una que pocos notaban. En ella, Amelia Martínez y Alfonso Salazar
cortaban la cinta de inauguración de la primera sede de la Fundación Salazar. «Algunos encuentros», dijo Luis, «están escritos mucho antes de que ocurran». En el piso superior, Elena continuaba absorbiendo las revelaciones de Blanca. Cada nueva información parecía reconfigurar sus recuerdos, dando nuevo significado a gestos y palabras de su abuela que antes parecían simples coincidencias. «Pero existe algo aún más importante», dijo Blanca, sacando un último documento. «Del sobre. Algo que tu abuela preparó especialmente para este momento». «¿Este momento?», preguntó Elena confusa. «¿Cómo podría saber?» Blanca sonrió, una sonrisa que mezclaba ternura y admiración. «Tu abuela siempre decía que el tiempo es el mayor joyero. Él pule las historias hasta que están listas para brillar». El documento que Blanca sostenía era un testamento, no solo de bienes materiales, sino de una vida entera dedicada a transformar vidas silenciosamente. Elena comenzó a leer las palabras de su abuela, escritas con la misma elegancia que caracterizaba todos sus actos. «Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que el tiempo finalmente alineó todas las piezas. Como joyera, aprendí que cada piedra preciosa tiene su momento justo de revelar su verdadera belleza. Nuestra historia no es diferente». La joyería central nunca fue solo un establecimiento comercial. Era un punto de encuentro de destinos, un lugar donde las historias se entrelazaban como los más delicados hilos de oro. Fue allí donde conocí a Alfonso Salazar, un joven emprendedor con sueños más grandes que sus recursos, pero con una integridad que brillaba más que cualquier diamante. Juntos, creamos algo más grande que nosotros mismos. Mientras él construía su imperio financiero, yo mantenía las puertas de la joyería abiertas no solo para vender joyas, sino para crear oportunidades. Cada beca otorgada, cada familia ayudada, cada sueño realizado fue una piedra preciosa en nuestra propia corona de logros. El anillo de ópalo que ahora usas no es solo una joya familiar, es un símbolo de nuestra filosofía. La verdadera belleza no necesita gritar para ser notada, simplemente es constante y verdadera, cambiando de color con la luz, pero manteniendo su esencia intacta. La joyería central, con todo su patrimonio e historia, ahora te pertenece, pero el verdadero legado no está en los papeles o en las cuentas bancarias. Está en el compromiso de seguir transformando vidas, de entender que la riqueza sin propósito es como una joya sin brillo. Elena interrumpió la lectura, sus manos temblando levemente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a través del concurso? Blanca se acomodó en su silla, sus ojos brillando con sabiduría antigua. Porque algunas historias necesitan ser probadas. Por el tiempo. Alfonso y tu abuela siempre creyeron que el verdadero carácter de una persona se revela no cuando lo tiene todo, sino cuando es desafiada a probar su valor. En el pasillo, Mateo caminaba inquieto, procesando su propia revelación. Las conversaciones que había tenido con Elena, sin que ella supiera su identidad, habían sido las más honestas y significativas de su vida. Ahora temía que la verdad pudiera cambiarlo todo. Luis se acercó silenciosamente. «Sabes, Mateo, a veces el miedo de perder algo especial nos impide ver que ese algo puede volverse aún más especial con la verdad». «Debe odiarme ahora», murmuró Mateo. «Pensar que fui deshonesto, que jugué con sus sentimientos». «Oh», sugirió Luis, «puede entender que fuiste la única persona que la vio por quien realmente es, sin nombre, sin historia, sin expectativas». En el vestíbulo principal, una agitación comenzaba a formarse. Renata Gutiérrez, frustrada por la pérdida de atención, había comenzado una transmisión en vivo, especulando sobre los secretos que se discutían a puertas cerradas. «Mis fuentes indican que grandes revelaciones están por venir», narraba para sus seguidores. «La simplicidad de ciertas candidatas puede no ser tan simple después de todo». Liliana Álvarez, observando la escena, hizo un gesto discreto a su asesor. En cuestión de minutos, una noticia más interesante sobre una celebridad internacional comenzó a circular,
desviando la atención de los seguidores de Renata. Valeria Montero dejó el edificio de la fundación con pasos firmes pero corazón pesado. La advertencia de Mateo había sido clara, pero más que eso, algo en su propia conciencia comenzaba a despertar. De vuelta a la sala de juntas, Elena continuaba leyendo la carta de su abuela. El concurso del anillo puede parecer un capricho del destino, pero en realidad es la culminación de décadas de amistad, confianza y valores compartidos. Alfonso y yo siempre supimos que un día nuestras familias se reencontrarían, no por obligación o interés, sino por reconocer en el otro los mismos valores que nos unieron tantos años atrás. Mateo es como su padre en muchos aspectos, especialmente en los que realmente importan. Y tú, mi querida, tienes en ti no solo mi anillo, sino algo mucho más precioso: la capacidad de ver más allá de las apariencias, de valorar lo que es verdaderamente importante. La verdadera prueba nunca fue sobre qué anillo era más bonito o valioso. Era sobre quién podría mantener su esencia intacta incluso bajo los reflectores. ¿Quién entendería que algunas de las joyas más preciosas no son las que usamos, sino las historias que construimos y las vidas que tocamos? Elena cerró la carta, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Años de preguntas sin respuesta, de pequeños misterios, finalmente tenían sentido. Su anillo de ópalo parecía pulsar en su dedo, como si reconociera el momento de su propia historia siendo revelada. La noticia sobre el verdadero papel de Amelia Martínez en la historia del Grupo Salazar se extendió rápidamente por los pasillos de la fundación. Alfonso Salazar, que hasta entonces había mantenido una postura distante y enigmática, decidió hacer un pronunciamiento especial para todos los presentes. En el gran auditorio, un silencio expectante flotaba en el aire. Elena, aún procesando todas las revelaciones, se sentó en la última fila junto a Carmen, que sostenía su mano en apoyo silencioso. «Hay historias», comenzó Alfonso, su voz grave resonando por el ambiente, «que necesitan del tiempo adecuado para ser contadas. Hoy, después de décadas, finalmente puedo compartir una de ellas». En la pantalla detrás de él apareció una antigua fotografía, un joven Alfonso, visiblemente nervioso, conversando con Amelia Martínez en la joyería Central. En 1975, yo era solo un joven ambicioso con grandes sueños y pocos recursos, continuó. Entré en la joyería Central para vender el único bien valioso que poseía, un reloj de oro que había heredado de mi padre. Estaba desesperado por capital para iniciar mi primer negocio. Alfonso hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Elena en la audiencia. Amelia no compró mi reloj aquel día. En su lugar me ofreció algo mucho más valioso: sabiduría. Un reloj puede marcar las horas, me dijo, pero son nuestras elecciones las que marcan nuestra historia. En medio del público, Mateo observaba a su padre con una nueva comprensión. A su lado, Luis sonreía discretamente, como si siempre hubiera conocido esta historia. Amelia se convirtió en más que una mentora. Fue la brújula moral que guió muchas de nuestras decisiones más importantes, prosiguió Alfonso. La Fundación Salazar, nuestros programas sociales, nuestra política de inversiones éticas. Todo esto lleva la influencia silenciosa de ella. Valeria Montero, sentada en la primera fila, mantenía una expresión neutra, pero sus dedos apretaban nerviosamente el bolso de diseñador. A su lado, Liliana Álvarez escuchaba todo con interés genuino, mientras Renata Gutiérrez intentaba discretamente transmitir en vivo en sus redes sociales. El concurso del anillo, Alfonso continuó, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Nunca fue realmente sobre joyas o matrimonios arreglados. Fue una promesa que le hice a Amelia antes de su fallecimiento: encontrar a alguien que compartiera no solo nuestro nombre, sino nuestros valores. Elena sintió su corazón acelerarse. Cada palabra parecía conectar más piezas del rompecabezas en que su vida se había convertido en las últimas semanas. Cuando Amelia me mostró el anillo de ópalo que pretendía dejar a su nieta, continuó Alfonso, me dijo algo que nunca olvidé:
Los ópalos son como las personas, Alfonso. Su verdadera belleza no está en la superficie, sino en la forma en que reflejan la luz que reciben. Al fondo del auditorio, Blanca se secaba discretamente una lágrima. Había guardado este secreto por tanto tiempo, esperando el momento adecuado para que todas las historias se encontraran. Mateo se levantó silenciosamente de su lugar y comenzó a caminar hacia la última fila. Su corazón latía desacompasado, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente seguro de sus acciones. La verdadera prueba, la voz de Alfonso, adquirió un tono más emotivo. Era ver quién lograría mantener su esencia intacta, incluso bajo presión. ¿Quién entendería que el valor no se mide en quilates o ceros en cuentas bancarias, sino por el impacto que causamos en la vida de los demás? Elena percibió un movimiento a su lado. Mateo se había sentado silenciosamente en la silla vacía junto a ella. Sus miradas se encontraron y en ese momento, todas las conversaciones que habían compartido adquirieron un nuevo significado. «Perdóname por la forma en que nos conocimos», susurró él, su voz apenas audible lo suficiente para que ella escuchara. «Pero no me arrepiento de ningún momento que pasamos juntos». Carmen, percibiendo la intensidad del momento, discretamente cambió de lugar, dando a los dos el espacio que necesitaban. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó Elena, su voz una mezcla de emoción y curiosidad. Mateo sonrió suavemente. «Por la misma razón que nunca mencionaste ser una de las candidatas. A veces necesitamos despojarnos de nuestros nombres e historias para mostrar quiénes realmente somos». En el escenario, Alfonso concluía su discurso. «Hoy no solo estamos revelando una historia del pasado, estamos celebrando cómo pequeños actos de bondad y sabiduría pueden resonar a través de las generaciones, creando conexiones que trascienden tiempo y circunstancia». Elena miró su anillo de ópalo, que parecía brillar con luz propia bajo la iluminación del auditorio. Las palabras de su abuela, tanto en la carta como en sus recuerdos, parecían adquirir un nuevo significado. No todo lo que brilla es oro. A veces es el tiempo el que pule lo que importa. Tras el discurso de Alfonso, el auditorio de la Fundación se transformó en un torbellino de emociones y reacciones. Mientras algunos periodistas intentaban desesperadamente conseguir más detalles sobre la historia revelada, las candidatas procesaban el impacto de las revelaciones de maneras distintas. Valeria Montero fue la primera en manifestarse públicamente. Con una elegancia que sorprendió a todos, se acercó a Elena. «Parece que estaba buscando las joyas equivocadas para impresionar», dijo, una sonrisa genuina reemplazando su habitual expresión calculada. «Tu abuela construyó un legado mucho más valioso que cualquier diamante». Liliana Álvarez, siempre perspicaz, se acercó con una propuesta inesperada. «Elena, tu proyecto de mentoría y capacitación profesional, me gustaría ser una de las primeras en apoyarlo. Tengo contactos que pueden ayudar a expandir este programa internacionalmente». Incluso Renata Gutiérrez, después de apagar su transmisión en vivo, parecía conmovida por la historia. «¿Sabes?», dijo ajustando nerviosamente su peluca, «tal vez perdí el enfoque de lo que realmente importa. Seguidores y likes no construyen legados verdaderos». Elena absorbía todo con una mezcla de emoción y serenidad. Mateo permanecía a su lado, su presencia ahora un puerto seguro en medio de la agitación. «¿Lo sabías?», preguntó ella en 1900, voz baja. «Sobre nuestra historia, sobre nuestras familias». Mateo negó con la cabeza. «No todo. Mi padre siempre hablaba de una amiga especial que lo ayudó al principio, pero nunca reveló todos los detalles. Creo que estaba esperando el momento adecuado». Alfonso se acercó a la pareja, sus ojos brillando con una emoción raramente demostrada. «Elena, hay algo que te pertenece», dijo, extendiendo una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro de la caja reposaba un broche delicado en forma de ópalo rodeado por pequeños diamantes. Este fue el primer regalo que le di a Amelia, como agradecimiento por su mentoría y amistad. Ella me hizo prometer que un día volvería a su familia. Elena tomó el broche con manos temblorosas.
La joya, aunque visiblemente valiosa, llevaba algo mucho más precioso, una historia de amistad, confianza y valores compartidos. El concurso del anillo, continuó Alfonso, fue una forma de honrar la promesa que le hice a Amelia. Ella siempre decía que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesta a compartir. Carmen, que observaba todo de cerca, no podía contener las lágrimas. Ele, tu madre y tu abuela estarían tan orgullosas. Luis se acercó al grupo, cargando un álbum antiguo. Encontré esto en los archivos de la fundación, dijo, abriendo el álbum en una página específica. Son registros de todos los proyectos sociales que Amelia y Alfonso desarrollaron juntos a lo largo de los años. Las páginas revelaban décadas de trabajo silencioso, becas de estudio, programas de capacitación, apoyo a pequeños emprendedores. Cada proyecto llevaba la marca distintiva de la filosofía de Amelia, transformar vidas sin buscar reconocimiento. Es increíble, murmuró Elena, pasando las páginas con cuidado. Todo este tiempo, ella estaba construyendo mucho más que una joyería. Y ahora, dijo Mateo, su voz suave pero determinada, nos toca continuar este legado, no como una obligación impuesta por nuestras familias, sino como una elección nuestra. Blanca, que se había mantenido discretamente apartada, se acercó con un último sobre. Amelia dejó esto para ser entregado en este momento específico, dijo entregando el sobre a Elena y Mateo. Dentro había una única fotografía y un mensaje corto. La foto mostraba a Amelia y Alfonso jóvenes, sonrientes, frente a la joyería central. En el reverso, escrito con la caligrafía elegante de Amelia, estaba el mensaje: el verdadero amor, como las más bellas joyas, no necesita reflectores para brillar. Simplemente es constante y verdadero, reflejando la luz que recibe y multiplicándola para iluminar otros caminos. Para Elena y Mateo, que se encontraron no a causa de un concurso, sino a través de él. Que continúen la historia que comenzamos no como herederos de un nombre, sino como guardianes de un propósito. Elena y Mateo intercambiaron una mirada profunda, sus manos encontrándose naturalmente. El anillo de ópalo en el dedo de Elena centelleó bajo la luz, como si aprobara aquel momento. ¿Y entonces?, preguntó Mateo, una sonrisa jugando en sus labios. ¿Lista para escribir el próximo capítulo de esta historia? Elena sonrió, su corazón rebosando de certeza. Siempre que sea nuestra historia, contada a nuestra manera. En las semanas que siguieron a las revelaciones en la fundación, una transformación silenciosa comenzó a ocurrir. La antigua joyería central, cerrada por años, se convirtió en el centro de un ambicioso proyecto de revitalización. Elena y Mateo decidieron transformar el espacio en algo que honrara tanto el pasado como el futuro. Un centro de capacitación profesional, explicó Elena durante una reunión con arquitectos y diseñadores. Pero no solo eso, queremos mantener la esencia de la joyería, crear un espacio donde las historias puedan seguir construyéndose. El proyecto, bautizado como Central de Historias, rápidamente ganó partidarios inesperados. Valeria Montero fue la primera en manifestarse, ofreciendo una asociación con su red de joyerías. Podemos crear un programa de formación en orfebrería, sugirió, sus ojos verdes brillando con entusiasmo genuino. Dar oportunidades a jóvenes talentos, especialmente aquellos que no tendrían acceso a este tipo de formación. Liliana Álvarez aportó su experiencia internacional, estableciendo conexiones con instituciones educativas y empresas del sector. La sostenibilidad y el comercio justo serán pilares fundamentales, afirmó compartiendo contactos y conocimientos acumulados a lo largo de su carrera. Incluso Renata Gutiérrez encontró su lugar en el proyecto. Su experiencia con medios digitales resultó valiosa en la creación de una plataforma en línea que conectaba a artesanos tradicionales con el mercado contemporáneo. Nunca imaginé que perdería un concurso y encontraría un propósito, confesó a Elena durante una pausa en las reuniones de planificación. Tus historias, las de tu abuela, cambiaron mi perspectiva sobre lo que realmente importa.
En una tarde particularmente agitada, mientras supervisaban las obras de restauración, Mateo encontró a Elena parada frente al antiguo escaparate de la joyería, perdida en pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose silenciosamente. Elena sonrió, su anillo de ópalo centelleando bajo la luz del atardecer. «En cómo las cosas cambian y al mismo tiempo permanecen iguales. Este lugar siempre fue más que una joyería. Era un punto de encuentro de sueños, de posibilidades. Y seguirá siéndolo», respondió Mateo entrelazando sus dedos con los de ella. «Solo que ahora los sueños serán aún más grandes». La pareja fue interrumpida por Carmen, que llegaba cargando varias carpetas. «Tienen que ver esto. Encontramos más registros en los archivos de tu abuela, L. Son historias increíbles de personas que pasaron por aquí». Los documentos revelaban décadas de vidas transformadas. Jóvenes que recibieron becas de estudio, familias que lograron reiniciar negocios, artesanos que encontraron espacio para desarrollar sus talentos. «Cada historia es como una joya», comentó Luis, que se había unido al grupo. «Única, valiosa, con su propio brillo». Alfonso Salazar, que seguía el desarrollo del proyecto con interés paternal, sorprendió a todos con un anuncio especial durante una reunión del Consejo de la Fundación. La Central de Historias será la primera de una red de centros de desarrollo social, declaró. El modelo creado por Amelia, combinando negocios éticos con impacto social, será nuestra nueva directriz corporativa. Para Elena y Mateo, cada día traía nuevos descubrimientos, partidas, desafíos. Sus conversaciones en la parada de autobús y frente a la escultura del tiempo habían evolucionado a largas caminatas por el centro de la ciudad, donde planeaban el futuro mientras honraban el pasado. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», comentó Mateo durante uno de esos paseos. «Cómo todo encajó naturalmente. El concurso, nuestras conversaciones anónimas, las revelaciones, como si el tiempo realmente supiera el momento adecuado para cada cosa». Elena se detuvo frente a un escaparate que reflejaba sus imágenes juntas. «Mi abuela siempre decía que el tiempo es el mayor artesano. Trabaja silenciosamente, puliendo momentos hasta que estén listos para brillar». Blanca, que se había convertido en una presencia constante en el proyecto, frecuentemente compartía más historias sobre Amelia y los primeros años de la joyería. Cada revelación solo confirmaba la sabiduría y visión de la antigua propietaria. «Amelia tenía un dicho», contó Blanca durante una tarde de organización de documentos. «Decía que una joya verdadera no es la que más brilla, sino la que resiste la prueba del tiempo sin perder su esencia». El día de la inauguración de la Central de Historias amaneció con una luz especial. El antiguo edificio de la joyería central, completamente restaurado, mantenía su elegancia clásica, mientras abrazaba elementos modernos que simbolizaban su nueva etapa. En la acera frente al edificio, una multitud diversa se reunía. Antiguos clientes de la joyería, jóvenes interesados en los programas de capacitación, periodistas, empresarios y, por supuesto, todas las excandidatas del concurso del anillo. Elena, vistiendo un conjunto azul claro que combinaba perfectamente con su ópalo, observaba el movimiento desde la ventana del primer piso. El espacio, antes dedicado a la exposición de joyas, ahora albergaba una galería de historias, fotografías y relatos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por Amelia Martínez. «Está todo perfecto», dijo Carmen, ajustando un último arreglo de flores. «Exactamente como tu abuela habría imaginado». Mateo se acercó silenciosamente, cargando una pequeña caja de terciopelo. «Tengo algo para ti», dijo, su voz suave. «En realidad, es un regalo de ambos para el proyecto». Dentro de la caja reposaba un nuevo broche, un ópalo rodeado por pequeños diamantes, formando el logotipo de la Central de Historias. «Para recordar que cada historia que pase por aquí es una joya única», explicó. La ceremonia de inauguración comenzó con Alfonso Salazar cortando la cinta inaugural junto a Elena y Mateo.
El momento fue registrado en una fotografía que reflejaba perfectamente aquella antigua imagen de Amelia y Alfonso, décadas atrás. Hoy no inauguramos solo un espacio físico, comenzó Elena en su discurso. Inauguramos un nuevo capítulo de una historia que comenzó hace mucho tiempo, con una mujer que entendió que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Valeria Montero, que se había convertido en una aliada sorprendente, presentó el programa de formación en orfebrería. Cada grupo tendrá 20 alumnos, seleccionados no por su historial académico, sino por su potencial y compromiso, explicó. Liliana Álvarez reveló las alianzas internacionales establecidas. Tendremos intercambios con escuelas de diseño en Francia, Italia e India. Nuestros alumnos tendrán exposición global. Renata Gutiérrez, en una transmisión en vivo diferente a todas las anteriores, mostró la plataforma digital que conectaría a artesanos locales con el mercado mundial. Esta es la verdadera influencia que quiero ejercer, declaró emocionada. Entre himnos, los invitados, historias antiguas y nuevas, se entrelazaban. Blanca conversaba con jóvenes aspirantes a joyeros, compartiendo recuerdos de Amelia. Luis guiaba a grupos por la exposición fotográfica, revelando las capas de historia detrás de cada imagen. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Elena encontró a Mateo en el mismo lugar donde habían conversado por primera vez, frente a la escultura del tiempo, ahora restaurada e instalada en el jardín interno del edificio. ¿Recuerdas la primera vez que conversamos aquí?, preguntó ella, sus dedos entrelazados con los de él. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió Mateo sonriendo. Me hiciste ver el tiempo de una manera diferente. Y tú me hiciste entender que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas, completó Elena. El sol poniente lanzaba una luz dorada a través de los vitrales restaurados, creando un espectáculo de colores que hacía que el ópalo en el dedo de Elena bailara con todos los tonos del arco iris. Tu abuela tenía razón, dijo Mateo, observando el juego de luz. Algunas joyas no necesitan reflectores para brillar, simplemente son. Carmen se acercó a la pareja con un descubrimiento de última hora, una carta antigua encontrada durante la organización final de los archivos. Era una correspondencia entre Amelia y Alfonso, fechada pocos días antes del fallecimiento de ella. Querido amigo, se leía en la carta, cuando leas esto ya me habré ido, pero sé que el tiempo, nuestro mayor aliado, cuidará que todo encaje en el momento adecuado. Elena y Mateo encontrarán su camino el uno hacia el otro, no por causa de nuestras expectativas, sino por compartir algo más precioso que cualquier joya, la capacidad de ver belleza en la simplicidad y valor en lo que realmente importa. La campana de la antigua joyería, preservada durante la restauración, sonó suavemente con la brisa del atardecer, como si Amelia estuviera dando su aprobación final al nuevo capítulo que comenzaba. 6 meses después de la inauguración de la Central de Historias, el proyecto había superado todas las expectativas. Lo que había comenzado como una transformación de la antigua joyería se había convertido en un movimiento de renovación en todo el centro histórico de la ciudad. Una mañana particularmente movida, Elena supervisaba la primera graduación del grupo de orfebrería. 20 alumnos, seleccionados entre cientos de candidatos, presentaban sus creaciones finales en una exposición que mezclaba técnicas tradicionales con diseño contemporáneo. Es increíble cómo cada pieza cuenta una historia diferente, comentó Valeria, que se había dedicado personalmente como mentora de los alumnos. Su transformación de competidora determinada a colaboradora apasionada había sorprendido a todos. Entre los graduados estaba María, una joven de 17 años que Elena había encontrado vendiendo artesanías en las calles. Su proyecto final era un conjunto de anillos inspirado en la historia de Amelia. Cada anillo representa un valor diferente que aprendí aquí, explicó María, sus ojos brillando de orgullo. Integridad, perseverancia, generosidad y lo más importante,
la capacidad de ver belleza donde otros solo ven simplicidad. Mateo, que acababa de regresar de un viaje a Ginebra, donde había presentado el modelo de la Central de Historias a inversionistas internacionales, observaba la exposición con emoción apenas contenida. «¿Sabes qué es lo más impresionante?», le dijo a Elena. «Cómo un concurso que comenzó con la búsqueda del anillo más hermoso acabó revelando que la verdadera belleza está en las historias que construimos juntos». La exposición atraía visitantes de todo tipo, empresarios interesados en alianzas, jóvenes aspirantes a artesanos, curiosos atraídos por la transformación del espacio. Entre ellos, Blanca circulaba con una sonrisa serena, como si viera el sueño de su antigua amiga Amelia finalmente realizado en su plenitud. Liliana Álvarez, que coordinaba el programa de intercambio internacional, trajo noticias alentadoras. Las escuelas de diseño de Europa están impresionadas con el nivel de nuestros alumnos. Ya tenemos garantizadas 10 becas de estudio para el próximo semestre. En el espacio dedicado a los medios digitales, Renata Gutiérrez conducía una transmisión diferente de sus antiguas emisiones en vivo. Ahora se enfocaba en contar historias de artesanos locales, conectándolos con compradores y admiradores de todo el mundo. «Nunca imaginé que encontraría tanta satisfacción en usar mi influencia para algo así», confesó a Elena durante un descanso. «Es como si cada visualización, cada compartir, fuera una pequeña luz encendiéndose en algún lugar». Carmen, que se había convertido en la coordinadora administrativa de la central, se acercó con una novedad. «Ele, no vas a creerlo. Encontramos otro diario de tu abuela de una época que nadie conocía». El diario, fechado en los primeros años de la joyería central, revelaba a una Amelia joven e idealista, luchando por mantener su espacio en un mundo dominado por hombres. Sus anotaciones detallaban no solo transacciones comerciales, sino también sus sueños de crear un lugar que fuera más que una simple joyería. «Cada persona que entra aquí», se leía en una de las páginas, «lleva una historia tan preciosa como cualquier joya. Nuestra misión no es solo vender belleza, sino ayudar a que estas historias brillen». Alfonso Salazar, que visitaba la exposición discretamente, se detuvo frente a una vitrina especial. En ella, el antiguo reloj de oro que casi vendiera décadas, atrás estaba expuesto junto al anillo de ópalo de Elena. «Dos objetos aparentemente simples», comentó, «que cambiaron tantas vidas». Al final de aquel día, después de que el último visitante se hubiera marchado, Elena y Mateo caminaron por el espacio ahora silencioso. Las vitrinas, que antes exhibían joyas caras, ahora mostraban fotografías e historias de las personas impactadas por el proyecto. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», dijo Elena, deteniéndose frente a la foto de su abuela. «¿Cómo logró plantar semillas de transformación que siguen floreciendo hasta hoy?». Mateo sonrió, abrazándola, por detrás mientras observaban la fotografía. «Y lo más increíble es que cada historia que pasa por aquí planta nuevas semillas. Es un ciclo infinito de transformación». En el jardín interno, la escultura del tiempo continuaba su danza silenciosa con la luz, creando patrones que recordaban los colores cambiantes del ópalo de Elena. La campana de la antigua joyería, que ahora marcaba el inicio y fin de cada día de actividades, emitió su último toque suave. «Curioso», reflexionó Elena, «cómo a veces necesitamos perder algo para encontrar algo aún mayor». «O cómo a veces», completó Mateo, «un concurso que parecía ser sobre encontrar el anillo más hermoso era en realidad sobre encontrar las historias más verdaderas». En el primer aniversario de la Central de Historias, se organizó una celebración especial. El evento no sería solo una conmemoración, sino también el momento de anunciar una serie de nuevos proyectos y alianzas que expandirían aún más el alcance de la iniciativa. El antiguo salón principal de la joyería, ahora un espacio multiusos, estaba decorado con fotografías que contaban la travesía del último año. En cada imagen, una historia diferente de transformación. Alumnos graduados, artesanos revelados, vidas cambiadas. Elena,
Usando el broche especial que Mateo le había dado en la inauguración, recibía a los invitados al lado de su prometido. Su anillo de ópalo, ahora conocido por todos como un símbolo de una historia mayor que ellos mismos, continuaba capturando y reflejando la luz de maneras siempre sorprendentes. «Es increíble cómo todo ha cambiado», comentó Carmen, acercándose con una carpeta de documentos. «Y al mismo tiempo, la esencia permanece exactamente la misma que tu abuela cultivó durante tantos años». Alfonso Salazar, que se había convertido en una presencia más frecuente y afectuosa en la vida de todos, subió al pequeño escenario para hacer un anuncio especial. «Hoy», comenzó, su voz cargada de emoción, «no celebramos solo un año de éxito, celebramos la concreción de un sueño que comenzó hace mucho tiempo, cuando una joven joyera me enseñó que el verdadero valor no está en el precio de las cosas, sino en el impacto que causamos en la vida de las personas». Valeria Montero, que había transformado completamente la forma de operación de las joyerías Montero, presentó la nueva fase del programa de formación. «Estamos expandiéndonos a 5 nuevas ciudades. Cada unidad será un centro de formación y transformación, siguiendo el modelo que aprendimos aquí». Liliana Álvarez anunció la creación de un fondo internacional de apoyo a proyectos sociales ligados a la artesanía y el diseño. El fondo, Amelia Martínez, ya nace con socios en 3 continentes y un compromiso de invertir en historias que merecen ser contadas. Renata Gutiérrez, que se había convertido en una de las principales voces en medios sociales conscientes, presentó una serie documental sobre artesanos mexicanos. Cada episodio cuenta la historia de alguien que transformó habilidad manual en arte, preservando tradiciones y creando futuros. Mateo, observando todo con una sonrisa serena, tomó la mano de Elena y la condujo hasta el jardín interno. El atardecer creaba un espectáculo de colores a través de los vitrales, haciendo que la escultura del tiempo pareciera viva. «¿Recuerdas la primera vez que conversamos aquí?», preguntó. «Me dijiste que el tiempo revela lo que realmente importa». Elena sonrió recostándose en él. «Y tú me ayudaste a entender que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas de la manera correcta». El suave sonido de la campana resonó por el espacio, llamando a todos de vuelta al salón principal. Era hora del momento más esperado de la noche, la presentación del proyecto Futuro, una iniciativa que llevaría el modelo de la Central de Historias a comunidades en todo el país. «Este proyecto», explicó Elena al público, «es nuestra forma de honrar no solo la memoria de mi abuela, sino también de todas las personas que creen que pequeños actos de bondad pueden crear ondas de transformación». Blanca, que se había convertido en una especie de guardiana de las memorias del lugar, se acercó con un regalo especial, un nuevo diario, sus páginas aún en blanco. «Para las próximas historias», dijo, entregando el libro a Elena y Mateo, «porque cada capítulo que ustedes escriben inspira a otros a comenzar sus propias historias». Al final de la celebración, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Elena encontró un momento tranquilo para escribir la primera página del nuevo diario. Hace un año, un concurso que parecía ser sobre encontrar el anillo más hermoso resultó ser una travesía para descubrir lo que realmente importa. No son las joyas que usamos las que definen nuestro valor, sino las historias que elegimos contar y las vidas que elegimos tocar. Mi abuela Amelia siempre decía que cada persona lleva en sí una joya única, esperando solo la oportunidad de brillar. Hoy continuamos su legado no solo preservando historias antiguas, sino ayudando a crear nuevas. El anillo de ópalo que llevo en el dedo ya no es solo una herencia familiar. Es un recordatorio constante de que la verdadera belleza está en la autenticidad, en el coraje de ser quienes somos y en la disposición de hacer diferencia en la vida de los demás. Mateo y yo descubrimos que el amor, así como las más bellas joyas, no necesita reflectores para brillar. Simplemente es constante y verdadero, creciendo y transformándose con el tiempo. La Central de Historias no es solo un lugar, es un testimonio vivo de que cuando elegimos ver más allá de las apariencias,
Cuando decidimos invertir en personas, y no solo en cosas, creamos un tipo diferente de riqueza, una que se multiplica cada vez que es compartida. Este es solo el comienzo de nuestra historia. Y como mi abuela siempre decía, el tiempo es el mayor artesano, puliendo cada momento hasta que esté listo para revelar su verdadera belleza. En una mañana especial de primavera, la central de historias lucía diferente. El antiguo edificio de la joyería, que ya había sido testigo de tantas transformaciones, se preparaba para otro momento significativo: la boda de Elena y Mateo. La ceremonia, planeada con la misma simplicidad elegante que caracterizaba a la pareja, tendría lugar en el jardín interno, cerca de la escultura del tiempo que había sido testigo de su primer encuentro. Los preparativos involucraban no solo a familiares y amigos, sino a toda la comunidad que se había formado alrededor del proyecto. Cada detalle cuenta una historia, explicaba Carmen a los invitados que llegaban. Los arreglos florales habían sido creados por los alumnos del curso de diseño, los anillos de boda fueron obra del primer grupo de orfebrería, e incluso el vestido de Elena llevaba elementos especiales. Bordamos pequeños ópalos en el velo, contó María, ahora una artesana graduada, que había liderado al equipo responsable del vestido. Cada uno representa una historia diferente que pasó por aquí este año. Valeria Montero, que sorprendentemente se había convertido en una de las mejores amigas de Elena, supervisaba los últimos detalles de la decoración. ¿Sabes?, confió a Liliana. Perder aquel concurso fue lo mejor que pudo haberme pasado. Me hizo encontrar un propósito mayor que yo misma. Liliana asintió, ajustando un arreglo de flores. A veces necesitamos perder algo que pensábamos querer para encontrar algo que realmente necesitamos. En la antigua oficina de la joyería, ahora transformada en un espacio de memorias, Elena se preparaba para la ceremonia. El espejo Art Deco que su abuela había usado por tantos años reflejaba no solo su imagen, sino que parecía capturar ecos de todas las mujeres fuertes que habían pasado por allí. Blanca entró silenciosamente, cargando una pequeña caja de terciopelo. «Encontré esto anoche, organizando los últimos documentos de Amelia», dijo emocionada. «Tu abuela dejó instrucciones específicas para que te fuera entregado hoy». Dentro de la caja había un delicado collar de ópalos, cada piedra única, en su coloración y patrón. Junto a él, una nota escrita con la elegante caligrafía de Amelia. Querida Elena, cada ópalo en este collar representa un momento especial de mi vida. El día que conocí a tu abuelo, el nacimiento de tu madre, el día que tú llegaste al mundo. Momentos que, como ópalos, revelan diferentes colores dependiendo de la luz bajo la cual los observamos. Hoy no solo usas estas joyas, llevas contigo todas las historias, sueños y valores que representan. Pero más importante que eso, estás creando tus propias historias, puliendo tu propio camino. El amor verdadero, como el más raro de los ópalos, no necesita gritar su belleza. Simplemente es constante y mutable al mismo tiempo, revelando nuevas facetas cada día que pasa. Con todo mi amor, abuela Amelia. Elena sintió suaves lágrimas rodar por su rostro mientras Carmen la ayudaba a colocarse el collar. En el espejo, los ópalos parecían danzar con luz propia, combinando perfectamente con el anillo que nunca había dejado su dedo. En el jardín, Mateo esperaba bajo un arco de flores blancas. Alfonso Salazar, a su lado, parecía más emocionado que lo normal. «Tu madre estaría tan orgullosa», susurró a su hijo. «Has encontrado no solo un amor, sino un propósito». Renata Gutiérrez, que había insistido en documentar el momento, por primera vez no transmitía en vivo. «Algunas historias», explicó, «merecen ser vividas plenamente antes de ser compartidas». La campana de la antigua joyería sonó suavemente, anunciando el inicio de la ceremonia. Las puertas del jardín se abrieron y Elena apareció, radiante. Cada paso suyo por el pasillo cubierto de pétalos parecía contar una historia diferente. La historia de una niña que creció escuchando sobre el valor de las cosas simples,
de una joven que descubrió su propia fuerza a través de un concurso inusual, de una mujer que había aprendido que el verdadero amor, como las más bellas joyas, revela su belleza con el paso del tiempo. Mateo, al verla, sintió su corazón desbordarse. En aquel momento, todas las conversaciones que habían tenido frente a la escultura del tiempo, todos los encuentros aparentemente casuales, todos los descubrimientos y revelaciones parecían converger en este instante perfecto. Eli, celebrante, un antiguo cliente de la joyería central que había insistido en presidir la ceremonia, comenzó con palabras que parecían hacer eco de la sabiduría de Amelia. El amor es como un ópalo precioso, multifacético, profundo, capaz de revelar nuevos colores y patrones cada vez que lo observamos bajo una nueva luz. Pero a diferencia de las joyas que guardamos en cajas fuertes, el amor verdadero solo aumenta su brillo cuando es compartido, cuando es usado para iluminar el camino de otros. La celebración de la boda de Elena y Mateo se extendió por la noche, transformándose en una fiesta que iba mucho más allá de la unión de dos personas. Era la celebración de una comunidad entera, de sueños realizados y nuevos comienzos. En el salón principal de la Central de Historias, donde antes vitrinas exhibían joyas carísimas, ahora paneles contaban diferentes historias de transformación. Entre los invitados se mezclaban ejecutivos en trajes finos y artesanos con sus creaciones únicas, todos unidos por la misma energía de propósito y celebración. «Miren», dijo Alfonso Salazar, subiendo al pequeño escenario para un brindis especial, cómo a veces el destino trabaja de formas misteriosas. Un concurso que debía encontrar el anillo más hermoso acabó revelando las historias más valiosas. Valeria Montero, Liliana Álvarez y Renata Gutiérrez, antes competidoras, ahora formaban un trío inseparable de colaboradoras. Cada una había encontrado su propia forma de contribuir al proyecto que había transformado sus vidas. ¿Quién diría, bromeó Renata, que perder un concurso podría ser el mayor premio que hemos recibido? Carmen, emocionada, presentó una sorpresa especial, un documental corto reuniendo testimonios de personas impactadas por la Central de Historias a lo largo del último año. En la pantalla, las historias se sucedían: jóvenes artesanos descubriendo sus talentos, familias reconstruyendo sus vidas, sueños tomando forma a través del trabajo y la dedicación. Mateo y Elena, de la mano, observaban todo con corazones rebosantes. Sus miradas ocasionalmente se encontraban, compartiendo esa comprensión silenciosa que solo el amor verdadero proporciona. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, susurró Elena a Mateo. Cómo cada persona aquí lleva una parte diferente de nuestra historia. Y cómo nuestra historia es solo una entre tantas otras igualmente especiales, completó él, besando suavemente su mano donde el anillo de ópalo centelleaba. Blanca, que observaba a la pareja con ojos maternales, se acercó con un último regalo: un nuevo diario, sus páginas listas para recibir las próximas historias que vendrían. Amelia siempre decía, comentó, que la vida es como un collar de momentos preciosos. Algunos brillan más, otros menos, pero todos son importantes para formar el conjunto perfecto. Cuando la noche llegaba a su fin, Elena y Mateo caminaron hasta el jardín interno. La escultura del tiempo, bañada por la luz de la luna, parecía más viva que nunca, sus formas fluidas danzando con las sombras. «Fue aquí donde todo comenzó», dijo Mateo, abrazando a su ahora esposa, con una simple conversación sobre el tiempo. Elena sonrió recostándose en él. «Y será aquí donde continuaremos escribiendo nuestra historia, día tras día». La campana de la antigua joyería sonó una última vez, su sonido cristalino resonando por la noche como una bendición. En el cielo, las estrellas brillaban como diamantes esparcidos en terciopelo negro, testigos silenciosos de un capítulo más que se completaba. Días después, cuando las últimas fotos de la boda fueron reveladas, una en especial capturó la esencia de todo lo que había ocurrido.
Elena y Mateo, abrazados frente a la escultura del tiempo, sus sonrisas radiantes reflejándose en los antiguos escaparates de la joyería. Y a través del vidrio, como un reflejo etéreo, parecía posible ver la imagen de Amelia sonriendo, como si bendijera no solo la unión de la pareja, sino toda la transformación que su visión había inspirado. La central de historias continuaría, creciendo, expandiéndose a otras ciudades, tocando cada vez más vidas, pero su esencia permanecería igual a la que Amelia Martínez había plantado tantos años atrás. La creencia de que cada persona lleva dentro de sí una joya única, esperando solo la oportunidad adecuada para revelar su verdadero brillo. Así, la historia que comenzó con un concurso inusual se transformó en algo mucho mayor. Un testimonio vivo de cómo el amor, la integridad y el propósito pueden crear ondas de transformación que continúan mucho más allá de nuestras propias vidas. Queridos oyentes, la historia de Elena y Mateo nos muestra que las joyas más valiosas no siempre son las que más brillan, sino aquellas que llevan historias verdaderas y transformadoras. Si esta narración tocó tu corazón, no dejes de suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran las complejidades y bellezas de la vida. Deja tu like si tú también crees que el verdadero valor está en las historias que elegimos contar y en las vidas que decidimos tocar. Comparte con alguien que necesita recordar que cada persona tiene su propia joya esperando brillar. En los comentarios, cuéntanos, ¿cuál fue el momento de la historia que más tocó tu corazón? ¿Qué otras historias te gustaría escuchar? Todos los días traemos narrativas únicas que celebran el amor, la transformación y la belleza de las cosas simples. No te